Bienvenidos al curso de Mecánica de Fluidos. Hidrostática. Empuje, flotación y estabilidad. Como es bien conocido, los cuerpos que se encuentran dentro de un fluido experimentan una fuerza hacia arriba. En algunos casos, esta fuerza es suficiente para mantenerlos a flote. Afortunadamente esto es así porque de lo contrario los barcos no flotarían, y otros objetos como los globos aerostáticos no podrían elevarse. Esta fuerza se conoce como empuje, y por efecto de la misma, un objeto pesado como una piedra por ejemplo, pesa menos dentro del agua que fuera de ella. Nosotros mismos, cuando estamos inmersos en una piscina, prácticamente nos liberamos completamente del efecto de la gravedad, es decir, nuestro peso se anula. El principio que permite cuantificar matemáticamente este efecto se conoce como el principio de Arquímedes, en honor al matemático griego del siglo III antes de nuestra era, que fue el primero en postularlo. Cuenta la historia, que el rey Herón encargó la confección de una corona de oro a un orfebre, pero a su entrega mantuvo la sospecha de que el orfebre había robado algo del oro entregado, y lo había reemplazado por otro material, de tal manera que el peso de la corona era igual al peso del oro entregado. El rey encargó el problema a Arquímedes, quien reflexionó largamente sobre el asunto sin encontrar una solución. Sin embargo, un día cuando Arquímedes se disponía a tomar un baño de tina en un baño público, cayó en cuenta de que al introducirse en el agua, ésta se desplaza llegando incluso a derramarse. En ese momento, Arquímedes se dio cuenta que su problema estaba resuelto, y eufórico de la emoción corrió desnudo por las calles de Siracusa hacia su estudio gritando la frase que hasta la fecha es célebre: Eureka, Eureka. ¿Qué significa lo descubrí? ¿Qué había descubierto? El descubrimiento es simple y a la vez genial. Arquímedes observó que cuando un sólido se sumerge dentro de un líquido, desplaza una cantidad de líquido que es igual a su volumen. Si se conoce además el peso del objeto, se puede entonces determinar su densidad, sin importar qué tan compleja sea la geometría del objeto, como una corona. Ya que el peso de la corona era igual al del oro recibido, la balanza directamente no podía suministrar más información. Sin embargo, si la densidad de los objetos era diferente, su volumen sería diferente, y por lo tanto también el empuje. Por lo tanto, la balanza utilizada dentro de un líquido, inmediatamente daría cuenta de la calidad de la corona. La historia dice que el oro de la corona estaba en efecto falseado, por lo que el orfebre fue sometido a la justicia por su culpa. Actualmente, por los conocimientos modernos de hidrostática, sabemos además que el empuje que un cuerpo sumergido experimenta, es igual al peso del líquido que desaloja. Este es el enunciado moderno del principio de Arquímedes. Ahora analicemos la demostración matemática formal del principio de Arquímedes. Para ello consideremos un cuerpo de forma arbitraria y de volumen V sumergido en un líquido. Este cuerpo experimenta un empuje de magnitud Fb. Consideremos también un paralelepípedo imaginario, que circunscribe al cuerpo. Este paralelepípedo, que tiene forma irregular, tiene un volumen asociado al área BCD, multiplicado por el ancho en el eje perpendicular a la pantalla. Ahora realicemos un diagrama del cuerpo libre, pero atención, no en el objeto propiamente dicho, sino solo en el líquido contenido en el paralelepípedo, de donde el objeto también es removido. Las fuerzas involucradas son las fuerzas debidas a la presión hidrostática actuando en cada cara, el peso del líquido W, y la reacción al empuje que el objeto ejerce sobre el fluido. Evidentemente las fuerzas 3 y 4 se cancelan mutuamente. La sumatoria de fuerzas en el eje vertical indica que el empuje es igual a F2 menos F1 menos el peso del líquido. Sabemos que las presiones asociadas a F1 y F2 son uniformes, de carácter hidrostático, y pueden determinarse fácilmente. Por otro lado, el peso del líquido, subrayado con rojo, puede expresarse como el volumen del paralelepípedo, menos el volumen del objeto B. Así, los dos primeros términos se anulan mutuamente, resultando que la fuerza del empuje Fb es igual al volumen del cuerpo por el peso específico del líquido, que es el enunciado del principio de Arquímedes. Se puede encontrar el punto de aplicación del empuje, haciendo una sumatoria de momentos con respecto a un punto conveniente, en este caso el punto D. Así se puede demostrar que el punto de aplicación se halla en el centroide del volumen sumergido.
El principio de Arquímedes es esencial en la industria naval, ya que una de las características fundamentales de una buena nave es su estabilidad en la navegación. Es importante que una nave soporte inclinaciones sin voltearse. Esto además debe cumplirse con diferentes condiciones de carga para los buques cargueros. Estabilidad. El criterio de estabilidad se puede explicar con este gráfico sencillo. La figura de la izquierda tiene su masa concentrada en la parte inferior, de tal manera que su centro de gravedad se encuentra por debajo del centroide. Si el objeto se inclina, los momentos debido al peso y al empuje quedan en desbalance. Sin embargo, el momento resultante tiende a recuperar la posición inicial del objeto. Por el contrario, en la figura de la derecha, que muestra un caso extremo, el centro de gravedad se ubica por encima del centroide. En este caso, al ser sometido a una inclinación, el momento resultante del desbalance contribuye a dicha inclinación, y el objeto tiende a voltearse. En esta figura, en el centro, se muestra una situación intermedia más real. No siempre es posible conseguir que el centro de gravedad esté por debajo del centroide. Además, cuando una nave se inclina, el volumen sumergido cambia, y con él cambia la posición del centroide. Sin embargo, observemos que si la intersección de la línea de acción del empuje y el eje principal de la nave, conocida como el metacentro, se encuentra por encima del centro de gravedad, entonces el momento resultante aún es restaurador. La figura de la derecha es similar a la de la anterior diapositiva, y genera un torque desestabilizador. En los barcos de carga, la estabilidad se controla por medio de agua de lastre, o peso muerto, que se llena o vacía en tanques interiores dispuestos para tal propósito. Dependiendo de su carga se establece el peso de agua necesario para garantizar la estabilidad. Las operaciones en puerto suelen ser muy delicadas, debido al gran calado de los barcos, y la poca profundidad del canal de entrada. El barco puede verse obligado a descargar el lastre, comprometiendo su estabilidad, y haciendo más compleja la maniobrabilidad. Por otro lado, el agua del lastre se transporta y se desecha entre varios puertos del mundo, causando generalmente problemas ambientales debido a la introducción de organismos biológicos en nuevos ambientes. Pero eso es otra historia.